Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Nos habéis hecho varias preguntas y en distintas ocasiones sobre el mismo tema. Es cierto, resumiendo las preguntas, haciendo una síntesis, es cierto que los gobiernos, determinados gobiernos, las grandes potencias del planeta, tienen a su servicio en la élite, es decir, en forma secreta, platillos volantes de alta definición o con grandes posibilidades, o platillos volantes semejantes a los que aparecen y que, según se dice, viene del parte del espacio. Es decir, ¿tenemos los humanos esa tecnología, una tecnología tan poderosa como la de los alien o extraterrestres? Ahora mismo está de moda hablar de Cory Wood y de otros tantos que dicen haber pertenecido o pertenecen o tienen vinculaciones con el Comando Espacial Secreto. Es decir, una fuerza de élite que estaría defendiendo a la Tierra de agresiones externas. También mucho me temo que los gobiernos tienen en la parte más secreta, digamos, accesible solo a unos pocos generales o unas pocas personas, tienen esas armas que pueden ser empleadas contra otra nación, no solamente defendernos de lo que viene del espacio, sino de una u otra nación. Yo no voy a hablaros de lo que ahora mismo se dice porque no tengo constancia, no lo sé. No sé si Cory Wood, cuando nos habla de todo lo que hay en la Antártida, de los secretos que tienen guardadas las élites, si hay un gobierno oculto, todas esas cosas no lo sé. Se puede especular mucho. A mí me gusta hablar de lo que conozco. Y voy a hablaros de algo que para mí fue revelador. De hace 50 años. Os hemos sacado unos cuantos vídeos hablando del material de Ra, es decir, la canalización que hizo la mediunidad, más que canalización, mediunidad que hizo Carla Roeckert y Don Elkins y Jim McCarthy, tres personajes que fueron clave en los años 70. Hicieron sus investigaciones paralelas a las de Andrija Puharich y Uri Geller. Por tanto, son casi iguales. Esta mujer, Carla, se ponía en estado de trance, se ponía en una cama, le ponían un velo encima de la cara y dejaba su cuerpo y en él penetraba Ra. ¿Quién es Ra? Uno de los padres creadores, uno de los que nos visitan desde hace milenios y que dirigen la raza, nos ayudan y nos tutelan. Este Ra, poderosísimo, que no tiene ya cuerpo, es decir, él utiliza un vehículo para manifestarse en la Tierra porque él es luz, pertenece a la séptima dimensión, es un ser elevadísimo y junto con él, pues parecido al Consejo de los 9 que decía nuestro amigo Uri Geller y Andrija Puharich. Estos seres que ya están en la divinidad han intervenido muchas veces en la Tierra. Don Elkins, un filósofo, el que dirigía el experimento con sus compañeros, le preguntó a Ra, a través del cuerpo de Carla, quiénes eran o cuántos platillos volantes se veían en la Tierra y de dónde venían. Y la sorpresa que se da es enorme. Esto es lo que tiene valor, porque es la primera vez que se habla con las entidades del espacio de armas o ovnis o UFOs que tienen los humanos. Y Don Elkins no lo puede concebir. No puede concebir que su nación, que Estados Unidos, mienta o engañe o no diga todo lo que a través de Carla sale en su relato. Por tanto, hace 50 años existe esta documentación que a mí me sigue sorprendiendo. Imaginaros que yo me pongo hace 50 años a comunicarme con un extraterrestre. Y el extraterrestre me dice, no, si la mayoría de los platillos volantes que ustedes ven en sus cielos es suyo, no es nuestro. Nosotros venimos con una tecnología todavía superior. Por tanto, si ahora mismo estáis delante de vuestro balcón en plena noche o en el campo y veis un platillo volante, ojo, es muy probable que sea de fuerzas terrestres, no de fuerzas extraterrestres, según esta documentación. Lo que voy a haceros yo ahora es transcribiros un relato que para mí pone los pelos de punta, porque si esto se dio hace 50 años,
cuando habla de que hay naves que no están tripuladas en ese momento, que tienen armas psicotrónicas y armas de partículas, etcétera, etcétera, ¿qué habrá ahora? A lo mejor Corey Goode, cuando habla del programa espacial secreto, tiene razón. ¿Qué tenemos guardado en nuestros silos atómicos? ¿Qué tenemos guardados en las élites del ejército, en Nuevo México y en otros sitios, como habla aquí? La sorpresa que se da Don Elkins es tan grande como la que me di yo al leerlo. Y espero que vosotros también reflexionéis sobre lo que hemos creado. Todos, de una manera activa o pasiva, hemos creado un monstruo, señores. Fijaros lo que dice Ra respecto de lo que tenemos guardado en, digamos, en los graneros secretos, en la élite, en los hangares, por ejemplo, del Área 51 de Nevada, de Nuevo México y de otros sitios. ¿Cómo vienen a nuestro planeta? Cada entidad planetaria que desea aparecer dentro de su espacio-tiempo tridimensional solicita permiso para romper la cuarentena, como ustedes la llaman, y aparecer ante sus pueblos. Se entiende la razón y el propósito de esta aparición y se acepta o se rechaza. Ha habido hasta 15 de las entidades de la Confederación en sus cielos al mismo tiempo. Otras tantas se mantienen en su dimensión en el plano mental. En la actualidad hay 7 que operan con naves en su dimensión. Sus propósitos son muy simples: permitir que ustedes tomen conciencia del infinito. Es el Consejo de Saturno quien autoriza los aterrizajes. Este consejo está en los anillos del planeta, en una dimensión que el ser humano no puede ver. El Consejo de Saturno no ha permitido romper la cuarentena en varias ocasiones. Hay 3 tipos de aterrizajes o presencias. Unos son de sus propios países, otros son del Grupo de Orión, otros están en el plano mental y solo los dotados los pueden ver. ¿Qué es el Grupo de Orión? Respecto del Grupo de Orión, son entidades que tienen el propósito de dominar para luego esclavizar. Este grupo trabaja asociado a la élite de su planeta. Se trata de un imperio. Su debilidad es que los miembros que lo forman no tienen una unidad de pensamiento y por tanto hay disonancias o desacuerdos entre sus miembros. Sus pueblos tienen en este tiempo presente el logro tecnológico, por llamarlo así, de poder crear y volar la forma y el tipo de nave que conocen como objetos voladores no identificados. Desafortunadamente para la sociedad, estos dispositivos no están destinados al servicio de la humanidad, sino para un uso potencialmente destructivo. Estos de los que hablamos son de su misma dimensión y son parte del llamado complejo militar de varias de las divisiones o estructuras sociales de sus propios pueblos. Como hemos visto, el Grupo de Orión deben ser temibles, deben ser malísimos. Y en ese Grupo de Orión, que es una confederación, es estilo de la Guerra de las Galaxias, es decir, el Imperio contraataca, los que no se adaptan a la ley. En ese sitio, en esa corporación de Orión, hay muchas civilizaciones que no son precisamente muy recomendables para los seres humanos. Nos habla del Consejo de Saturno, hemos hablado antes, Ra, del Consejo de Saturno. Curiosamente, en astrología, Saturno para nosotros representa la autoridad máxima del sistema solar. Y ahí, por lo visto, existe un consejo invisible en una dimensión distinta en los anillos de Saturno. ¡Qué apasionante! Bueno, pues ante la pregunta de qué bases tienen, dónde están esas bases, fijaros lo que dice Ra. Dice que están en la tierra, bajo el agua,
en la Luna y en el espacio. Y además la de la Luna está siendo reconstruida, es decir, está siendo reparada. Me parece alucinante. Estamos hablando del año 75 por ahí. O sea, hace 50 años hablaban de que tenemos bases bajo tierra y son humanas. Y además, como se ve a través del relato, esas bases están codirigidas o pactadas con el grupo de Orión, un grupo no muy recomendable. Es decir, hay una serie de extraterrestres que vienen a dominarnos, que han hecho un pacto con ejércitos, con personas que dirigen nuestras naciones en un pequeño nivel. Es decir, son muy pocos los que dirigen ese gobierno en la sombra del mundo, pero son temibles. Y además están en la Luna. ¿Para qué hemos hecho todo lo del Apolo? Todo este relato es mentira. Yo os lo dejo a vuestra valoración. La idea nuestra es crear conciencia mediante el debate. Veamos lo que dice, por tanto, Ra. Las bases son variadas. Hay bases, como ustedes las llamarían, submarinas, en sus aguas del sur cerca de las Bahamas, así como en sus mares del Pacífico, en varios lugares cercanos a sus fronteras con Chile en el agua. Hay bases en tu luna, como llamáis a este satélite, que en este momento están siendo reacondicionadas. Hay bases que se mueven por tus tierras. Hay bases en sus cielos. Estas son las bases de sus pueblos, muy numerosos y, como hemos dicho, potencialmente destructivos. Estas personas son aquellas en sus gobiernos y en los de otros responsables de lo que llamaría seguridad nacional. Los Estados Unidos tienen naves en varios sitios y en bases submarinas. Otra de las cuestiones es cómo los humanos han conseguido esta tecnología. Pues fijaros, cita en ese momento, en el año 76, cuando se hace esta comunicación, que la mayoría fue robada a Nikola Tesla. ¿Os acordáis de este genio que murió en la pobreza y abandonado? Pues encima de dejarle abandonado y morir en un hotelucho sin medios, su imagen de cuando va a morir es patética, porque se le ve un hombre absolutamente abatido, muy delgado, que murió abandonado, y su tecnología encima, fijaros qué maldad existe en el hombre, su tecnología se la roban y es empleada para hacer las astronaves que ahora mismo circulan en la Tierra. Las primeras astronaves se hicieron con su tecnología. Hay otra fuente también que habla de que el Roswell, cuando cayó el platillo volante, y otros objetos que han caído del espacio o que han sido derribados por los ejércitos del mundo, sobre todo Estados Unidos, de ahí sacaron la tecnología para hacer esos aparatos. Tremendo lo de Nikola Tesla. Lo maltratan, lo abandonan y encima le roban. Y con su tecnología hacen patentes y hacen, digamos, una tecnología que todavía ni siquiera todavía han desarrollado todas las posibilidades que este genio contactado nos dejó como legado, muriendo pobremente y abandonado en un hotelucho de Estados Unidos. ¿Cómo los Estados Unidos obtuvieron esta tecnología? Había un hombre conocido por ustedes como Nikola Tesla. Este científico dejó documentación con las instrucciones necesarias para la fabricación por parte de su gobierno para realizar esta tecnología. Por lo tanto, su gente se enteró de la tecnología básica. Por su parte, los rusos obtuvieron esta tecnología proporcionada por una civilización de la Confederación en un intento hace aproximadamente 27 de sus años de compartir información y lograr la paz entre sus pueblos. Las entidades que dieron esta información se equivocaron, pero hicimos muchas cosas equivocadas con el ánimo de ayudarles a evolucionar. Estoy desconcertado por estas naves para las que tenemos bases submarinas.
¿Es esta tecnología suficiente para eclipsar a todos los demás armamentos? ¿Tenemos solo la capacidad de volar en estas naves o hay armas en ellas? ¿Son naves para el transporte o son militares? La nave tal vez tenga un nombre incorrecto en algunos casos. Sería más apropiado considerarlos como armamento. La energía utilizada es la del campo de energía electromagnética que polariza la esfera terrestre. El armamento es de dos tipos básicos, el que vuestro pueblo llama psicotrónico y el que vuestro pueblo llama haz de partículas. La cantidad de destrucción que contiene esta tecnología es considerable, y las armas se han utilizado en muchos casos para alterar los patrones climáticos y mejorar el cambio vibratorio que envuelve a su planeta en este momento. ¿Cómo han podido mantener esto en secreto? ¿Por qué no se utilizan estas embarcaciones para el transporte? Los gobiernos las tienen en secreto esperando utilizarlas en caso de ataque enemigo. En esa misma comunicación, se le pregunta a Ra que cómo es esa tecnología, qué velocidad cogen las naves. Y Ra les dice, fijaros, hace 50 años que la velocidad que alcanza es la mitad de la velocidad de la luz. Estamos hablando de algo que es impensable, imposible. O sea, nos han tenido engañados 50 años con aparatos que tienen la velocidad de la mitad de la luz hace 50 años. ¿Cuánto tendrán ahora? Seguramente habrán alcanzado la interdimensionalidad, es decir, pasar de una dimensión a otra a través de los, digamos, pasillos o a través de las puertas dimensionales, que la NASA las conoce y que en su momento fueron divulgadas, fue divulgada la noticia de que existen varias puertas dimensionales que han sido descubiertas. ¿De qué tecnología estamos hablando? Tienen la mitad de la velocidad de la luz. Por otra parte, los aterrizajes que se dan en el planeta, la mayoría, digamos que las de la Confederación, que son los buenos, entre comillas, están controlados, están dirigidos y además están en cuarentena, tienen que pedir permiso al Consejo de Saturno. Pero hay otros tantos que se meten de una manera no controlada. ¿Os acordáis del caso de Pescagoula, de Charlie Hickson, que fue abducido, un caso famosísimo? Bueno, pues esta nave que se metió no era ni de la Confederación ni del grupo de Orión, era de otro sitio que se acercó por aquí sin pedir permiso o accidentalmente entró y le dio por investigar qué había y fueron abducidos, el famoso caso, y fueron revisados y le metieron gomitas por todos los sitios, es decir, en fin, no solamente vienen del mundo de Orión, y cuando hablamos de Orión hablamos genéricamente no de que todos los seres de Orión sean malos, sino que hay un grupo, que por lo visto su procedencia viene de ahí, que no es precisamente muy recomendable. Bueno, pues estos aterrizajes en la mayoría de los casos son de ese grupo maligno. Lo que veis en el cielo, el porcentaje más alto son de astronaves de humanos, de los gobiernos o del complejo militar secreto o del, digamos, del programa militar secreto que existe por parte de las grandes potencias. Incluso en el comunicado les hablan de que además de conseguir la tecnología de Nikola Tesla, hubo otras entidades extraterrestres que dieron la tecnología a los humanos y además incluso en el comunicado Ra dice que se arrepienten, que metieron la pata con ánimo de ayudar, dieron por ejemplo tecnología a los rusos. Ellos la tienen desde hace 50 años, tan sofisticada como la de Estados Unidos, con unas armas terribles. Se la dieron ellos y luego se rectifican y dicen nos equivocamos, pensando que ayudábamos, hemos metido la pata más de una vez. O sea que esto es tremendo lo que ocurre. Fijaros también que publicamos la tecnología que tenía al final de la Segunda Guerra Mundial las fuerzas de Hitler, que hablaba de que tenía un arma secreta con la que iba a ganar la guerra. ¿Os acordáis de María Orsic, la medium del grupo Bill, que consiguió la información para realizar naves espaciales?
Eso fue apasionante. Bueno, pues esa tecnología también fue entregada por los seres de Aldebarán, de una estrella de la constelación de Tauro, que va a 80 millones de años luz de aquí. Bueno, pues todo eso fue entregado por entidades del espacio de una manera inocente y luego se ha empleado para lo que o se está empleando para fines no adecuados, y gran parte de ella, las primeras investigaciones, se hizo con la tecnología robada a Nikola Tesla. ¿Cuántas de estas embarcaciones tiene Estados Unidos? Estados Unidos tiene 573 en este momento. Están en proceso de aumentar considerablemente este número. ¿Cuál es la velocidad máxima de una de estas naves? La velocidad máxima de estas naves es igual a la energía de la Tierra al cuadrado. Este campo varía. El límite es aproximadamente la mitad de la velocidad de la luz, como lo llamaría usted. Esto se debe a imperfecciones en el diseño. Este tipo de embarcaciones no resolvería totalmente, o se acercaría a resolver, muchos de los problemas energéticos en lo que respecta al transporte. La tecnología que poseen sus pueblos en este momento es capaz de resolver todas y cada una de las limitaciones que afligen a su sociedad. Pero el poder de sus gobiernos no está dirigido a la sociedad, sino a una élite dominadora. Al mismo tiempo que mencionó que algunos de los desembarcos eran de nuestros pueblos, también mencionó que algunos eran del Grupo de Orión. Háblanos un poco sobre el Grupo de Orión, pero ¿por qué el Grupo de Orión aterriza aquí? ¿Cuál es su propósito? Su propósito es la conquista, a diferencia de los de la Confederación que solo esperan su llamada. El llamado Grupo de Orión no espera la llamada, viene cuando quiere a conquistarles. Específicamente, ¿qué hacen cuando aterrizan? Hay dos tipos de aterrizajes. Hay 2 o 3 niveles de programación. Primero, el nivel que descubrirán quienes investiguen. En segundo lugar, un programa desencadenado o negativo. En tercer lugar, un segundo y más profundo programa desestabilizante que cristaliza a cualquier entidad dejándola sin vida y útil como una especie de objeto inanimado. Suelen aterrizar debajo de la corteza terrestre a la que se ingresa desde el agua. En su país las áreas de aterrizaje son América del Sur y el Caribe, y cerca del llamado Polo Norte. Las bases de esta gente son subterráneas. Fue el aterrizaje en Pascagoula en 1973 cuando Charlie Hickson fue llevado a bordo de este tipo de aterrizaje. El aterrizaje del que habla fue lo que llamaría una anomalía. No fue la influencia de Orión ni nuestros pueblos en forma de pensamiento, sino más bien una civilización que pasó en forma casual por su planeta.
Nuestros interrogadores, Don Elkins y su grupo, se queda absolutamente alucinado cuando Raleigh les dice que en el Área 51, el famoso Área 51 en Nuevo México y en México, existen instalaciones subterráneas que tienen esta tecnología donde hacen estas astronaves. Claro, la sorpresa del director del proyecto, Don Elkins, es tremenda. Dice, ¿por qué no nos lo dicen los gobiernos? Hombre, si nos lo dijeran, bien estaríamos. Además, como se reitera en el comunicado, los humanos tenemos tecnología guardada de élite que no sale, que está con fines militares, por lo visto, para resolver todos los problemas del hambre, de salud, de carencias que tienen los humanos. Tenemos toda la tecnología, pero no se entregan. Hay un grupo elitista que no quiere, que desea mantener el poder. Si esto es cierto, amigos míos, somos un grupo enorme de borregos, distraídos, atontados con el fútbol o con otras tonterías, mientras que una élite pequeña. Cuando se hace esta comunicación, habría, digamos que en el grupo americano había cerca de 1.500 personas que estaban al corriente o que formaban parte de esta élite. Ahora no sé cuántas habrá, puede ser que sean muchos más. Y habría todo este tipo de personas controlando o dirigiendo una tecnología que nos podía sacar de la limitación, de la pobreza y de limitaciones que ahora mismo tenemos. Además, como bien dicen los comunicados, en varias ocasiones, esta tecnología se empleó para modificar el clima. Fijaros que estamos en un cambio climático y esa tecnología puede modificar el clima y se ha empleado en eso, en modificar el clima. Incluso se habla de posibles terremotos que se pueden causar con estas armas. Estamos hablando de algo que, si es cierto, yo lo pongo entre comillas, es terrible. Nuestro mayor enemigo es el hombre, no es el extraterrestre. Sin embargo, toda la cultura necia que tenemos presenta al extraterrestre agresivo, invasor o atontadito, como el caso de E.T., mi casa, que era un poco el hombre, un poco lelo, se nos presenta como un poco mediocre, cuando tenía un corazón de oro. O sea, menos mal que Spielberg al pobre muñequito de mi casa y mi teléfono le pone un corazón, un sentimiento, porque nos presentan extraterrestres atontados o invasores. Pero nuestro enemigo está en casa, está en las bases secretas que existen en Nuevo México, en la Luna, bajo el agua, bajo las Bermudas, etcétera, etcétera. ¿Dónde se construyen estas embarcaciones? Estas naves se construyen una a una en dos lugares, en el desierto o regiones áridas de su llamado Nuevo México y en el desierto o regiones áridas de su llamado México. Ambas instalaciones están bajo tierra. Dice que Estados Unidos realmente tiene una planta de fabricación en México. Es increíble para mí que operemos una planta en México, fuera de los Estados Unidos, para construir estas embarcaciones. Quizás me equivoque. Estas naves son naves físicas construidas por nuestra gente física. ¿Podría entrar en uno y montar en uno? ¿Es eso correcto? No podrías montar uno. Estados Unidos lo crea por parte de una corporación secreta como un tipo de arma. Hay otra parte del comunicado muy interesante porque le preguntan, en ese momento había dos investigaciones de alto nivel
parapsicológico. Uno era la de Andrija Puharich y Sally Smeller, la medium que tenía, incluso Uri Geller, y otra era la de Don Elkins con Carla y con Jim McCarthy. Bueno, pues le preguntan en ese momento, porque se conocían, ambas investigaciones eran paralelas y tanto Don Elkins como Andrija Puharich se conocían. Y le preguntan si la comunicación que mantiene Andrija Puharich con los extraterrestres es del nivel que ellos tienen, del nivel de Ra. Pero hay una cosa curiosa que me gustó, es esto que ellos dicen. Ra le dice, no os lo vamos a decir, no vamos a decir que es la comunicación con Andrija Puharich es buena o es mala. Fijaros qué nivel de ética tienen porque no interfieren, le dicen, vamos a dejar que Andrija Puharich con sus medios deduzca por sí mismo, tenga su concepción, llegue a la conclusión libre de saber con quién está comunicando. Me parece fantástico, porque en los comunicados de los canalizadores que hay en la Tierra hay de todo. Hay acusaciones de que la vecina esa, de que tal personaje es bueno o es malo, de que estos son los adecuados y los otros los inadecuados. Eso no lo dice Ra en esta comunicación. Mantiene un nivel ético extraordinario. Le dice, dejemos, no le vamos a decir con quién están en contacto. Es decir, no vamos a hacer de cotillas, ni vamos a decirles a ustedes lo que hacen estos seres, como ahora se hacen los programas de reality, donde sale un personaje famoso y lo ponen de vuelta y media. Aquí se dice en España a parir. Bueno, pues este ser Ra, dice, no, que sea Andrija Puharich que deduzca por sí mismo con quién está en contacto. Me gustó. Hay otra cuestión también muy interesante que a mí me sorprendió, y es que preguntando sobre un grupo determinado de seres que vienen del espacio, hablan de que ellos evolucionaron a través del árbol, o sea que hay entidades tipo árbol. Eso me recuerda a la película Avatar. En Avatar, cuando la científico está investigando cómo es la morfología o, digamos, la fisiología de la etológica, se llama, de la naturaleza, dice que el árbol de la vida, por ejemplo, que es el que adoran todos los nativos de ese planeta, tiene más neuronas que el ser humano. Ese árbol tiene vida, tiene inteligencia, y ahí la película está en torno a ese árbol, que es capaz de tener la memoria de todos los antepasados, y si tú te comunicas con el árbol, te entrega esa memoria. Esa memoria es evolutiva, es mayor que la del ser humano. Y en este comunicado, Ra les dice que hay entidades que han evolucionado con el modelo vegetal y se han hecho después seres más evolucionados. Por tanto, la configuración fisiológica no tiene que ser de carbono como la nuestra, puede ser de silicio, puede ser de otro producto. Me gusta esa idea de que se evoluciona a través de los distintos reinos, de los animales, por eso los centauros, las sirenas, de las plantas y del cristal. Hay entidades de todo tipo y la evolución se puede saltar, o digamos que la base por la que un ser evolucionado consigue llegar puede venir de la vegetación. Me parece interesantísimo. Hay otras veces que nos presentan extraterrestres en forma de pájaro. ¿Por qué no? Se puede venir de la evolución de un pájaro que ha llegado a ese nivel que la película Avatar le da al árbol, o el árbol de la vida, el árbol que tiene más neuronas que el ser humano. Me gustó este detalle, yo por eso os lo digo. Y además, digamos que la experiencia concluye, en este caso, porque estuvieron este grupo, estos tres, Don Elkins, Carla Roeckert y Jim McCarthy, estuvieron cerca de 15 años recibiendo información. La ley del uno, el material de Ra, que lo podéis encontrar en la red, 5 tomos donde se expresan todas las canalizaciones que se hicieron o todas las mediunidades. Y la pregunta es, bueno, ¿y si hay más naves terrestres que extraterrestres? Y hay más naves de Orión, del grupo de Orión, que son los malos, ¿cómo sabemos discernir cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Es decir, si usted está ahora mirando por la ventana y ve una nave, a lo mejor es de las fuerzas de élite americanas, rusas o de otros gobiernos y no tiene que ver nada con extraterrestres. Es terrible. Además puede ser que sea de los malos del grupo de Orión.
¿Cómo lo sabemos? Y la respuesta que le da es sintiendo en su corazón. Si la nave les produce desasosiego, temor, dificultad, duda, no somos nosotros. Nosotros entregamos, digamos, vibraciones positivas, sentimientos elevados. Y es cierto, cuando se tiene una experiencia con estas entidades elevadas, el corazón llora, se eleva. Alguna de las cosas que a mí me ha pasado, he percibido precisamente que en presencia de estas entidades, por lo que yo sé, lo poco que he podido percibir y del testimonio que tengo de los que he investigado, uno se siente redimensionado, emiten paz, sus ojos transmiten un sentimiento, una emoción, una sabiduría que no se puede, digamos, expresar. Esto es lo que yo he vivido, esto es lo que yo he investigado. Pero claro, ahora mismo te puedes encontrar con una nave que es del complejo militar espacial secreto y te sale un señor medio extraterrestre, medio terrestre que está aquí dirigiendo el mundo y que está en secreto en la élite, o te sale un señor de Orión que viene a chuparnos la sangre, como decía nuestro amigo Freixedo. En fin, es un mundo muy delicado. Por eso es mejor caminar sobre lo que conocemos, porque si estos informes que salen hace 50 años son ciertos, y me inclina a pensar que en cierto nivel o en cierta proporción lo es porque Don Elkins, el que dirige el proyecto, de ninguna manera podía concebir en el año 76 esto. Ni él ni ninguno. Yo tenía 26 años. Entonces se hablaba de extraterrestres que venían del espacio. Yo os aseguro que he investigado todo lo que se puede imaginar y más. Uno, porque me apasiona el tema, pero yo jamás de mis contemporáneos podíamos concebir que fueran fuerzas terrestres. Pensábamos que esa tecnología que surcaba los espacios tenía que ser extraterrestre, pero igual nos han engañado. Este es el debate que ahora os transmito y además os mando un saludo cariñoso y os convoco a los próximos vídeos que saldrán enseguida.